Para nadie es un secreto que en el último periodo del PLD fue signado por denuncias de corrupción administrativa que conllevaron movimientos multitudinarios como la Marcha Verde, cuestionamientos en todas las esferas de la opinión pública y la mayoría de las esferas de la ciudadanía que nos llevaron a la Plaza de la Bandera, aunque eso no tenía que ver con prácticas de corrupción, pero que finalmente le dieron el empujón electoral final hacia el abismo. Esos son hechos, no estoy acusando. Hay unas presunciones que la ciudadanía la aquilató y la decodificó en clave de corrupción administrativa. Y precisamente ese fue el discurso de Luis Abinader, luchar contra la corrupción administrativa. O sea, el discurso se montó en la ola y prendió el cambio. Cuando Luis gana la presidencia, entonces asume, tenía dos opciones, o archivaba el discurso o ponía a correr el discurso, decidió lo segundo, puso a correr el discurso de lucha contra la corrupción, pero hizo una jugada que fue cuestionada por sus cuadros internos, fue cuestionada por su círculo íntimo jurídico, porque le estaba entregando el Ministerio Público, el brazo persecutor del Estado, a outsiders, a personas que no tenían compromiso político partidario. Y de ahí surge la figura del Ministerio Público Independiente, que en cierta forma fue una jugada en ese momento inteligente, porque entregándole la persecución de los presuntos crímenes contra el patrimonio del Estado a un Ministerio Público Independiente, se anulaba el potencial cuestionamiento de persecución política que hemos visto en Centroamérica, en Sudamérica y aquí mismo en el caso de Salvador Jorge Blanco cuando Joaquín Balaguer. Siempre recordemos que cuando un político se siente perseguido por la presunta comisión de delitos contra el erario, dice, esto es persecución política, y el discurso cala. Luis hizo una entrega diferida, entregó la persecución a un Ministerio Público Independiente y soltó eso en banda, en el sentido de, bueno, el Ministerio Público que actúe. La jugada en principio fue buena, la valoración de ese Ministerio Público Independiente pues en los primeros meses y años fue muy positiva en todas las encuestas, sin ir más lejos. RD Elige siempre marcaba que las instancias más valoradas, una de las más valoradas, era el Ministerio Público Independiente. Incluso fueron portadas en algunas revistas del Ministerio Público Independiente, en una escalera en el Palacio. Y ahí vimos en ese contexto un carnaval de casos con un no sé por qué, un dejo marino, que si pulpo, que si calamar, que si coral, que si medusa. Pero el problema es que el circo se agotó, porque la gente no quería expedientes, la gente quería sentencia. Y hay una diferencia muy grande entre tener una persona en las rejas con una acusación que tenerla en las rejas con una sentencia. En los hechos, quizá, en el aplauso, en el morbo, hay una equivalencia entre ambas figuras, pero en el medio plazo y en el derecho no la hay. De hecho, es todo lo contrario. Parte de los 5 o 6 expedientes que el Ministerio Público instrumentó, me imagino, grosso modo, 150, 200 personas encartadas entre todo ello, y de repente todo lo que se montó se ha ido desmontando. Ahora la gente en cada expediente, sácame uno, sácame dos, y los jueces en los procesos van sacando personas a los expedientes porque el Ministerio Público abusó de una prisión preventiva, abusó de la máxima medida cautelar que establece el Código Penal, que es la supresión de la libertad, cuando hay una batería de 7, 8 medidas, me parece, y la última es la reducción en prisión, y la primera me parece que es presentación periódica. 18 meses a todo el mundo. Perfecto, eso está muy bien, el circo lo aguanta todo y el circo está para eso, para aplaudir. Pero cuando entramos a las fases procesales, cuando hay que ponerse la toga, cuando hay que pelear con un abogado, entonces resultan que los argumentos se caen. Y resulta que el magistrado Camacho en su momento dijo que califica de irracional la decisión de la Corte en el caso Antipulpo. Porque el juez no acogió los pedimentos del Ministerio Público. No es obligado, magistrado, escúcheme, los juicios son orales, públicos y contradictorios. No es obligado ni es irracional. O ustedes están entonces como Robespierre en el juicio de Luis XVI, que había que condenarlo sí o sí, sin juicio, porque si Robespierre no le cortábamos la cabeza, entonces la revolución era la culpable. No, magistrado, así no es que funciona. O magistrados, porque no lo voy a meter a usted solo. Está la magistrada Berenice y la magistraria Miriam, que es la jefe de los dos. A la fecha yo me pregunto, ¿cuántas sentencias tiene el Ministerio Público que mostrar
En febrero hay elecciones y en mayo también. ¿Cuántas sentencias? Olvídense de expediente kilométrico, que daba igual para meter preso a una gente, daba igual un crimen que se pudiera sancionar con 20 años que 50 crímenes. Con uno era suficiente, bien instrumentado. No, pero nos vamos a lo babilónico, a lo faraónico, a expedientes de 5.000, 6.000 páginas, que duran meses de lectura leyendo. Pero nada, las irracionales son los jueces, porque me imagino que querían que no se leyeran las 6.000 páginas de la acusación y que dictaran sentencia de una vez. Y yo hago todo esto, y lo hago por algo personal, y ahora seguida diré por qué. Yo no lo hago por Peralta, por Tammy Peralta. Pero en el día de hoy, la jueza quitó el arresto, bueno, en el print screen no lo tengo, el arresto domiciliario de Aquiles Christopher, implicado en el caso Antipulpo. El tribunal impuso al imputado Aquiles Christopher impedimento de salida del país y la presentación periódica. Aquiles Christopher es el padre de un amigo mío del colegio, que lo único que se caracterizó, por lo menos mi amigo, es por ser muy serio. Y todos los comentarios en torno a ese señor que estaba en los ISOE, tengo entendido que era una persona muy seria. No lo sé, porque yo no soy juez. Yo sí no soy juez. Yo no puedo quitarle o ponerle la libertad a nadie. Lo que yo sé que es una persona desde el 21 de febrero del 2021 estaba presa, estaba imputada, estaba desmoralizada, estaba desacreditada y hoy la jueza dice posición anterior, suelto en la calle con un grillete. Y yo me pregunto, honorables magistrados del Ministerio Público, y eso no lo podían hacer en febrero del 2021. Y entonces, como esa muestra vale para el todo, yo me pregunto, ¿cuántas reputaciones se han destruido? ¿Cómo se resarce el daño moral, los cuestionamientos? Olvídense de lo moral y de lo ético, que en esta sociedad eso no vale. ¿Cómo usted le devuelve 18 meses de cárcel a una persona? Así, olímpicamente, porque me sale del forro de aquel lugar en la entrepierna. No, señores del Ministerio Público. Yo creo que debemos ser más comedidos al momento de poder imponer las penas de este tipo. Aunque en realidad no tiene tiempo. Ustedes lo que tienen que pensar es qué sentencias le van a mostrar a la ciudadanía. Porque si no muestran ninguna sentencia, lo único que están certificando con ello es el fracaso de la política de su Ministerio Público.